Veíamos a los diputados debatiendo, a Martín Tetaz justamente de Juntos por el Cambio, debatiendo y pidiendo cambios, modificaciones en la letra del presupuesto 2023 que tiene que ser aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados y en segundo término por la Cámara de Senadores de la Nación para ser aprobado y sancionado como herramienta legal, convertido en ley. Bueno, también veíamos al jefe de la bancada oficialista del Frente de Todos y como les decíamos, hay rechazos como el de López Murphy que no está muy de acuerdo. Parece ser que Ricardo López Murphy va a votar distinto a Juntos por el Cambio, a su propio bloque. Ese es el trascendido que corre por estos minutos por los pasillos de la Cámara de Diputados de la Nación. Me dicen desde Control que estamos nuevamente con el móvil. Fernanda Vireni, seguimos con vos. Marcelo, así es, aquí estamos, para tratar casos de gripe A, esta gripe estacional que tanto temores generó hace algunos años y los casos que son récord a nivel nacional. Para eso nos atiende el doctor Lucas Stefanini, además subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud. Bueno, doctor Stefanini, gracias por atendernos. ¿Qué se puede decir de los casos de gripe A? Uno recuerda, creo que 2009, cuando surgió esto y el temor que generó. Bueno, sí, en realidad la influenza o la gripe es un virus que nosotros todos los años tenemos casos. Como bien vos decías, la última pandemia fue en 2009 y después hemos tenido años con más casos y años con menos casos. Lo que ha surgido ahora, entendemos que tiene que ver mucho con el fin de la pandemia de COVID y el fin de los cuidados extremos que hemos tenido durante estos años. Y con la pérdida de fuerza del COVID van surgiendo otros virus respiratorios y uno de ellos obviamente es la gripe, que todos los años hemos tenido casos. Particularmente este año estamos teniendo un aumento de casos importantes, sobre todo en menores de 5 años y mayores de 65 años. Esas son las dos poblaciones más afectadas. Y por lo que estamos observando, por suerte, por el momento, con pocas internaciones. Hay algunas internaciones de algunos pacientes, pero son en este momento, en relación a la cantidad de casos, muy bajo. Pero hay confirmados casos de gripe A en Río Cuarto. Sí, por supuesto. Hemos tenido casos durante todo el año, ¿sí? Pero estamos viendo que en las últimas 2 o 3 semanas sí ha habido un aumento importante, ¿no? Bueno, hay muchos virus respiratorios, los síntomas son por ahí similares, pero bueno, si podemos repasar un poco cuáles son esos síntomas o cómo empieza a transitar el virus por el cuerpo. Bueno, una vez que uno adquiere la infección, el periodo de incubación puede ser de 24, 48 hasta 72 horas y uno empieza con fiebre. Actualmente estamos viendo también mucho decaimiento en los pacientes, falta de fuerza, astenia, asociado a dolores musculares intensos y dolores articulares. Y a veces obviamente dolor de garganta, puede haber tos también en algunos casos. Cuando la enfermedad va avanzando, en esos casos puede haber compromiso de la vía aérea inferior y asociarse con una neumonía y tener tos, catarro, expectoración y fiebre muy alta que es muy difícil de bajar. Venimos también de prevenir virus respiratorios, pero siempre todos los inviernos antes de la pandemia repasábamos la higiene y demás. ¿Cómo podemos prevenir algún virus de este tipo? Bueno, es fundamental en este caso el lavado de las manos, es muy importante. También es importante el tema de que si uno está con algún cuadro respiratorio importante, tratar de aislarse unos días, de no ir al trabajo, no hacer reuniones, etcétera, para no contagiar sobre todo a pacientes que pueden tener algún riesgo. Entendamos que son patologías que en su gran mayoría van a afectar a menores de edad, o sea, niños menores de 5 años, o también a aquellos pacientes que tienen algún grado de alteración de su inmunidad, como son los pacientes que están en tratamiento por un cáncer, o aquellos pacientes que están cursando alguna enfermedad inmunosupresora, como puede ser el HIV, por ejemplo, o algunas enfermedades crónicas pulmonares o enfermedades crónicas del corazón. Esos son aquellos pacientes que pueden tener una evolución más tórpida de la enfermedad y complicarse.
Marce, tenés una consulta para el doctor Stefanini, te escucho. Así es, Fernanda, en esto del aumento de los cuadros respiratorios, ¿no? De este crecimiento que ha habido, se dice que es un poco, una de las causas, porque siempre estos fenómenos tienen combinaciones multicausales, el no uso del barbijo. ¿El doctor recomienda que se lo vuelva a usar en determinadas ocasiones o que es una cuestión esta del aumento pasajera? Bien, el aumento de casos de virus respiratorios puede tener que ver con habernos sacado el barbijo. ¿Recomendás que lo usemos si estamos cursando un cuadro gripal o no? Sí, sí, es recomendable usarlo en ese contexto y sí, absolutamente, digamos. Tiene que ver no solamente con el tema de que hemos dejado esas medidas de cuidado que teníamos antes, sino también con que durante 2 años de tantos cuidados, de tan intensos esos cuidados, claro, hemos perdido inmunidad. Entonces, este año vamos a volver a adquirir inmunidad de todos esos virus que normalmente nos infectamos todos los años. La gripe, virus respiratorios como el rinovirus, adenovirus, virus sincicial respiratorio, los otros coronavirus que generan los resfríos comunes. Entonces, este va a ser un año, y está siendo un año donde nos estamos reinmunizando. No solamente los adultos, sino también los niños que nacieron en pandemia, por ejemplo, y que estuvieron muy cuidados durante 2 años y que hoy se escolarizan, por ejemplo. Bueno, esos niños van a estar más predispuestos. Entonces, lo que nos estamos observando nosotros, que con esa pérdida de inmunidad que hemos tenido, son cuadros un poco más severos. Cuadros que duran un poco más de tiempo, con fiebre un poco más alta, que cuesta un poco más recuperarse. Y creo que eso lo vamos a ver durante todo este año y probablemente principios del año que viene. El tratamiento para ambulatorio o de aquellas personas que han tenido que estar internadas ante gripe A, ¿cómo es? Bueno, la mayoría de estos cuadros respiratorios necesitan básicamente reposo y hidratación y no mucho más, y algún antifebril. En algunos pacientes que pueden tener riesgo de tener alguna enfermedad más grave o que requieren internación por una neumonía, por ejemplo, por gripe, en ese caso existe un antiviral, ¿sí? Que es el conocido Celtamivir, que es una droga que actúa directamente contra el virus y que puede prevenir de alguna manera que esa enfermedad empeore, ¿sí? Sería como un antibiótico, ¿no?, para las bacterias, para este caso es un antiviral. Y ese sería el tratamiento que usamos sobre todo en los pacientes internados. ¿Llegará el momento en el que tengamos una vacuna que sea antigripal con coronavirus y demás? ¿O cómo ves ese progreso? Vos estás hablando de una vacuna como doble o una vacuna que cubra con las dos cosas. Puede ser, la verdad que yo no he leído nada todavía en cuanto a eso. Sí que tenemos hoy la vacuna de la gripe actualmente, que es muy efectiva, muy segura y que estamos a tiempo de darla todavía, porque vos fíjate, ha sido no habitual este aumento de casos para esta época del año, pero entendiendo todo lo que ha pasado en los 2 años anteriores, se explica por eso. Entonces, estamos a tiempo todavía de vacunarnos para la gripe. Y nosotros todavía tenemos vacuna y estamos vacunando. Entonces, cualquier persona que quiera vacunarse puede acceder a los centros de salud periféricos o al centro de salud y se va a poder colocar la vacuna. Marce, tenés otra consulta para el doctor. Aprovechar la presencia del doctor para preguntarle cómo está el COVID, si se ha avanzado, por ejemplo, con la vacunación de los más pequeños, que era una de las preocupaciones de los pediatras y epidemiólogos. Bien, se avanzó en la vacunación COVID, sobre todo en los más chiquitos que por ahí no recibieron la última dosis y que era una preocupación. Bueno, se avanzó en su momento, cuando empezó la vacunación de los más chiquitos, la evolución de la campaña fue muy lenta, después en algún momento mejoró, digamos. Igualmente los niveles de vacunación en esa población son muy bajos en relación a los porcentajes de vacunación que tenemos en otras poblaciones, ¿no? Muy bajos, pero digamos acordes, creemos nosotros, a cómo se venía comportando también la pandemia en ese momento. Obviamente que nosotros seguimos vacunando, hay gente que todavía accede a la vacuna, a sus refuerzos, etcétera, y para eso está disponible acá el centro de salud de 8 a 18 horas para poder hacerlo. Preguntarte cómo está la vacunación última, la última campaña, la que está en vigencia hasta el 13 de noviembre, creo, de triple viral y poliomielitis. Exactamente. Bueno, la campaña viene muy bien, viene muy fuerte, ya estamos cercanos o casi sobrepasando el 50% de la población objetivo, así que para este momento estamos contentos como se viene dando. Esta semana vamos a
tratar de hacer más campaña en los barrios, y vamos a estar acercándonos a los barrios con algunos móviles de vacunación. Vamos a estar en la plaza también, y para cualquier persona que quiera vacunarse también el centro de salud, los periféricos están dispuestos. Pero venimos bien. La última, el viernes se reprogramó un testeo de HIV y sífilis. Venimos de la maternidad con un poco de esa información. Exactamente, y vamos a hacer hoy un identificar sífilis y HIV en Malavia y Adelia María. Vamos a pasarlo por alguna cuestión climática para el día viernes en el mismo horario y mismo lugar. Lucas Stefanini, muchas gracias por habernos recibido. Bueno, Marce, aquí estamos, ¿no?, con la última información de gripe A, COVID, vacunación, la campaña vigente también de triple viral y poliomielitis. Sí, todo un combo de vacunas. Bueno, y hacerle caso a los médicos de que hay que vacunarse y tomar las previsiones. Ahí escuchaba el doctor, lavarse las manos, usar el barbijo si uno está medio pachucho, por así decirlo, utilizando un término de la abuela, ante casos eventuales de gripe, ¿no? Así es, así es. La medida del barbijo ya no está, pero si estamos transitando alguna de estos cuadros, claro, se recomienda usarlo. Claro, como una manera de prevenirnos la enfermedad y de no contagiar a los demás. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Exactamente. Gracias a vos, Marce. Hasta el próximo contacto. Muy bien, Fernanda Vireni con el móvil, y el doctor Lucas Stefanini, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dándonos recomendaciones acerca de los cuadros respiratorios que han crecido en estos últimos días, las vacunas COVID y la campaña de la triple viral y poliomielitis que se está desarrollando en el centro de salud y en los dispensarios de la ciudad de Río Cuarto.